Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza y que, honestamente, nos ha mantenido a nosotros con la piel de gallina. Hoy vamos a hablar de algo que por el título que han visto, ya se imaginarán que es bastante intenso, la confesión de Mert a Afra en Amor en Peligro. Sí, lo sé, ese título ya nos dice mucho, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, cada emoción, cada giro que ha llevado a esta confesión tan esperada y tan dramática. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal. Así nunca se perderán ninguno de nuestros análisis, teorías y las dosis de drama que tanto nos encantan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el corazón de la tormenta. El título Mert confiesa a Afra amor en peligro nos sitúa inmediatamente en un escenario de máxima tensión. Ya desde el principio, la frase nos advierte que lo que viene no es un paseo por el parque. Amor en peligro nos sugiere que la relación de nuestros protagonistas está en una encrucijada crítica, enfrentando amenazas internas o externas que ponen en riesgo su futuro. Y la palabra clave aquí es confiesa. Una confesión no es algo que se haga a la ligera, especialmente cuando se trata de amor. Implica revelar algo importante a menudo oculto, y que tiene el poder de cambiarlo todo. En este contexto, la confesión de Mert a Afra sugiere que él finalmente se abre de capa, exponiendo sus verdaderos sentimientos, quizás sus miedos, o incluso un secreto que ha estado guardando. ¿Qué podría estar confesando Mert? Podría ser una declaración de amor profundo, un reconocimiento de sus errores pasados, o tal vez, y esto es lo que le da el matiz de peligro, la confesión de que sus sentimientos por Afra han puesto a ambos en una situación de riesgo. Imaginen la escena. Afra, quizás desconfiada, con el corazón en un puño, esperando una explicación, una respuesta. Y Mert, frente a ella con esa mirada que puede transmitir tantas cosas, desde la vulnerabilidad hasta la determinación, dispuesto a dejar caer el peso de sus palabras. ¿Podría ser que Mert confiesa que se ha enamorado perdidamente de Afra, a pesar de las circunstancias adversas que los rodean? Pensemos en el amor en peligro. ¿A qué peligro nos referimos? Podría ser un peligro externo, una rivalidad intensa, una familia que se opone, un pasado que los persigue. O podría ser un peligro interno, los propios miedos de Mert, sus dudas, su incapacidad para comprometerse plenamente. Si Mert confiesa un amor profundo, pero este amor pone en peligro la estabilidad de Afra, o la suya propia, entonces la confesión se convierte en un acto de valentía, pero también en el detonante de una crisis mayor. Pensemos en las posibilidades. Quizás Mert ha estado luchando contra sus sentimientos, tratando de mantenerse al margen, tal vez por miedo a herir a Afra o a sí mismo. Y ahora, incapaz de contener más lo que siente, decide confesarlo. Pero, ¿qué tipo de confesión? ¿Es una confesión de un amor puro y sincero, que viene con el deseo de proteger a Afra a pesar de los peligros? ¿O es una confesión más compleja, donde sus sentimientos por ella se entrelazan con miedos, con la posibilidad de que este amor desate una catástrofe? La frase amor en peligro nos hace pensar que no es solo una simple declaración romántica. Tiene que haber algo más, algo que eleva la apuesta y hace que esta confesión sea un punto de inflexión. Imaginemos el peso emocional de ese momento. Mert, finalmente liberando sus verdaderos sentimientos, exponiendo su vulnerabilidad a Afra. Afra, recibiendo estas palabras quizás con sorpresa, alivio, o incluso con más miedo. Porque si el amor está en peligro, la confesión de Mert podría ser la chispa que encienda el fuego. Tal vez Mert confiesa que la ama, pero que su amor es el obstáculo para algo más importante, o que su amor es el objetivo de alguien que quiere hacerles daño. O quizás en un giro más trágico Mert confiesa que a pesar de amarla, no puede estar con ella debido a las consecuencias que esto acarrearía. La narrativa de Amor en Peligro sugiere que esta confesión no es solo un momento de intimidad, sino un evento crucial que sacudirá los cimientos de la historia. Podría ser que Mert, al confesar su amor, también confiese la verdad sobre una situación que Afra desconocía, una verdad que la pone en riesgo. Por ejemplo, si Mert estaba involucrado en algo turbio para proteger a Afra, y ahora al confesarle su amor, le está revelando que ella también está en peligro por su culpa o por estar a su lado. La dualidad de la confesión es fascinante. Por un lado, es un acto de amor, de honestidad, por otro, es el catalizador de un peligro inminente. Consideremos los posibles escenarios que Mert podría estar confesando.
Tal vez ha estado manteniendo una doble vida, o ha estado protegiendo a Afra de una amenaza sin que ella lo supiera, y ahora su amor por ella le obliga a revelar la verdad, aun cuando esa verdad sea peligrosa. Pensemos en el contexto de una telenovela o serie dramática. Este tipo de confesiones suelen venir cargadas de tensión, de miradas intensas, de silencios elocuentes. La forma en que Mert elige sus palabras, la forma en que Afra reacciona, todo contribuye a la atmósfera de amor en peligro. ¿Será que Mert confiesa que se ha dado cuenta de que su amor por Afra es tan fuerte que está dispuesto a sacrificarlo todo por ella, pero que este sacrificio también los pone a ambos en una situación precaria? Otra posibilidad es que Mert haya estado enamorado de Afra en secreto, y ahora, viendo que Afra está en peligro, decide confesarle su amor para, quizás, motivarla a huir, o para revelarle una verdad que la proteja. Es decir, su amor por ella lo impulsa a actuar, a ponerla en alerta, pero al hacerlo, expone su propia vulnerabilidad y la de ella. La confesión de Mert no es solo un te amo, sino que viene envuelta en una advertencia, en un te amo, y por eso debes saber que estamos en peligro. Esta capa de complejidad es lo que hace que la trama sea tan atractiva. Además, la dinámica entre Mert y Afra es fundamental. ¿Cómo es su relación hasta ahora? ¿Han sido amigos que se enamoran, o enemigos que se ven forzados a sentir algo? Si es lo segundo, la confesión de Mert podría ser especialmente impactante y peligrosa, porque podría desestabilizar el delicado equilibrio que han logrado mantener. El amor en peligro se intensifica si el amor confeso es un amor prohibido, un amor que va en contra de todo lo que creían o de lo que se espera de ellos. Podemos imaginar la escena detalladamente. La luz tenue, tal vez una tormenta afuera, aumentando el dramatismo. Mert, con la voz entrecortada, o con una firmeza que oculta su nerviosismo, le dice a Afra: Afra, tengo que decirte algo. Algo que he guardado por mucho tiempo. Te amo. Te amo tanto que me da miedo. Porque nuestro amor, Afra, nos ha puesto en un peligro terrible. O quizás, Afra, he estado ocultándote la verdad porque quería protegerte. Pero ahora, al confesar que te amo, me doy cuenta de que el mayor peligro para ti es que yo no te diga la verdad. Y la verdad es que... Y ahí es donde el guión nos deja en suspense, esperando saber qué terrible verdad está a punto de ser revelada, una verdad que pone en peligro su amor y su vida. La confesión de Mert no es solo un evento romántico, sino un punto de inflexión narrativo. Es la revelación que va a desencadenar los siguientes acontecimientos. ¿Cómo reaccionará Afra? ¿Creerá a Mert? ¿Se asustará? ¿Se enfadará? Su reacción definirá el futuro de su relación y su supervivencia. Si Mert está confesando un amor genuino, pero este amor los expone a un peligro real, la decisión de Afra será crucial. ¿Aceptará este amor a pesar del peligro? ¿Intentará alejarse para protegerse? La belleza de este título y del concepto de amor en peligro radica en su ambigüedad y en el potencial de drama. Nos invita a imaginar un amor que florece en medio de la adversidad, un amor que es valiente pero también vulnerable. La confesión de Mert es el momento en que esa vulnerabilidad se hace pública, en que los sentimientos se vuelven tangibles, y en que las consecuencias de ese amor comienzan a manifestarse de forma tangible. Es la declaración que rompe la fachada, que expone los corazones, y que nos deja esperando con el aliento contenido, a ver qué sucede a continuación. En resumen, la confesión de Mert a Afra en Amor en Peligro es mucho más que una simple declaración de amor. Es un acto cargado de significado, un momento crucial que redefine la relación de los personajes y los expone a un futuro incierto y peligroso. Hemos explorado las diversas interpretaciones y las intensas emociones que este evento podría desencadenar, desde la revelación de sentimientos ocultos hasta la confesión de verdades que ponen en riesgo sus vidas. La fragilidad del amor frente a la adversidad, la valentía de la honestidad incluso cuando es aterradora, y la impredecible naturaleza de las relaciones humanas son todos elementos que convergen en este dramático instante. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama de Mert y Afra. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Mert le confesó exactamente a Afra? ¿Cuál creen que es el mayor peligro que enfrentan? Dejen sus teorías y comentarios en la sección de abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido intrigante y emocionante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman el drama tanto como nosotros, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que se viene. Gracias de nuevo por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.